Hola, hola, buenas tardes. Gracias por seguir escuchando Caleidoscopio Podcast. Estamos aquí con el maestro David Viloria, con Flavio Sosa. Venimos aquí a platicar de temas de Oaxaca, de México. ¿Qué hay en la mesa hoy? Bueno, hoy me sorprendo con un bloqueo nuevo de la carretera a la costa, un nuevo bloqueo por parte de pobladores de Coatlán, de uno de los Coatlanes, y que es distinto al que había, al otro municipio de los Coatlanes que había venido bloqueando y que está planteando atenciones especiales para permitir que se siga construyendo o que se concluya de construir la carretera. También es muy importante un poco revisar el diálogo entre sección 22 y gobierno del estado, que al parecer han sido atendidas algunas de las demandas, pero el movimiento las considera insuficientes las respuestas, y hay un proceso de diálogo o movilización sui generis, distinto a lo de los otros años, pero donde la sección 22 ha hecho sentir también su fuerza y el gobierno del estado ha estado dando algunas respuestas. Entonces eso es importante analizarlo. David, ¿cómo la ves? Yo ¿Qué creo más que, en la yo creo, agenda? yo creo que sin lugar a dudas serían los principales puntos a nivel local. Yo a nivel nacional lo único que resaltaría es las condiciones y la estructura y la ruta que está siguiendo la elección presidencial. Yo creo que por la importancia que tiene para los procesos y para los proyectos que vienen a futuro, el hacer un análisis a fondo de lo que significa y de lo que va a significar para el país la presente coyuntura electoral va a ser muy importante y sobre todo reflexionándolo visto en la perspectiva de Oaxaca. Claro, ¿y qué expectativas tenemos del Plan Estatal de Desarrollo que ya fue anunciado y ya fue mandado a la Cámara de Diputados? ¿Qué expectativas tienen ustedes? Pues, ¿por dónde le empezamos, Paola? Tú dices. En el tema de educación, por ejemplo, hablando de esto de la sección 22, las respuestas que está dando el gobierno, ¿qué expectativas tenemos? Bueno, yo veo como que un momento crítico, que es un cuestionamiento por parte de la sección 22 para el Estado, como una gran posibilidad, como una gran oportunidad de que se abra la posibilidad de un diálogo verdadero entre padres de familia, maestros, especialistas y alumnos, y podamos construir una ley estatal de educación muy cercana a nuestra realidad oaxaqueña. Creo yo que sería un gran logro el que los diputados, en este caso, se abrieran a la sociedad y se construyera un diálogo verdadero entre maestros, padres de familia, intelectuales, académicos, interesados, y teniendo como base este ejercicio que llevan muchos años trabajando los maestros, que se le llama pueteo, se construye una ley estatal de educación acorde a la realidad oaxaqueña. Porque construir una ley estatal de educación que tenga que ver con los pueblos y culturas de Oaxaca tiene que también llevar un proceso de consulta. Pero si los pueblos participan en este diálogo, en esta construcción, pues creo que podemos avanzar sustancialmente. Me parece que es una gran oportunidad. Yo veo como la gran oportunidad ¿no? Por otro lado, venimos de un momento difícil para el magisterio porque el pasado gobierno, los pasados gobiernos tuvieron relaciones de confrontación con el magisterio. Y al parecer hoy cabe la oportunidad de avanzar en acuerdos. Lo que se está observando es mucha disposición para encontrar acuerdos. Por ejemplo, a mí me llamó la atención cómo los maestros plantean un tema nacional, un tema federal, que es el hecho de que la educación indígena no estuviera en manos de la SEP, sino estuviera en manos del INPI. Los maestros lo cuestionan, interviene el gobierno del estado, se sientan con el gobierno federal, hay una mesa en gobernación, se sienta el presidente de la Cámara de Diputados Federal, se sienta la presidenta o el presidente de la Cámara de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y se avanza en un acuerdo de que esa ley, de que esa parte no va a pasar y que la educación indígena se va a mantener donde estaba anteriormente. Me parece que ahí hay una gran también muestra de voluntad política. He escuchado también al gobernador decir el decretazo llamado decretazo de Gavino está en la disposición de atenderlo. Entonces me parece que hay voluntad, me parece que hay un diálogo interesante. También me resulta muy, muy relevante el hecho de que la sección 22 tenga una dirigente mujer con una formación académica, profesional sólida, que se presente con mucha fuerza y con mucho respaldo.
me parece una señal importante que los maestros tengan una dirigente con autoridad y que se esté dando este diálogo interesante y que finalmente esperemos que salga fortalecido el proceso educativo en el estado de Oaxaca para efectivamente la relación entre maestros, gobierno y sociedad no sea una relación de conflicto. Además, yo creo que los maestros han estado atendiendo de alguna manera las clases y han estado también de la misma manera movilizados, entonces me parece que ahí van avanzando las cosas sustancialmente. No sé cómo la veas, David. Claro, mira, yo creo que es muy importante el tema educativo, sin lugar a dudas, por la vía de la innovación y el impulso a la tecnología y al uso de la tecnología, es un importante referente para el desarrollo de las entidades. Sin embargo, yo no quisiera pasar por demasiado objetivo, pero sí hay algo que vale la pena destacar. Hay un libro que generó una gran polémica, pero generó la polémica en términos positivos por lo que dijo, que es ¿por qué fracasan los países? Acemoglu y Robinson, cuando hacen la referencia a su juicio, ¿por qué fracasan los países? ¿Por qué no avanzan? Y hacen un análisis histórico de muy largo plazo, con horizontes muy largos, se encuentran o establecen una hipótesis básica que yo creo que viene en este momento a la casa del tema que estamos comentando. Para ellos, el tema de las fuerzas políticas que toman el control político es esencial, porque dicen que este control político va a definir un acuerdo económico, y este acuerdo económico puede ser inclusivo o extractivo. Desafortunadamente, a México siempre le ha tocado ser extractivo. ¿Extractivo qué significa? Que las fuerzas políticas acuerdan o hacen maridajes con las fuerzas económicas y establecen una suerte de atraso persistente para el país. O sea, el término de que, por ejemplo, tengamos al hombre más rico del mundo cuando la fortuna de 3 hombres significa, de los 3 hombres más ricos de México, significa el 90% de la riqueza de los mexicanos. Yo creo que es agraviante. Pero esto no es un resultado simple o sencillo, no, es un resultado que es producto de estas relaciones políticas que al determinar los acuerdos con los entes económicos hacen que las estructuras no caminen. Este atraso significa que a veces nosotros tenemos que romper el esquema, que es lo que precisamente está pasando ahorita en México. Por eso decía, y vuelvo a la colación, son importantes los temas coyunturales que ahorita estamos viviendo. Sin embargo, yo sigo sosteniendo que lo que va a pasar en la presidencia de la República es básico porque es la continuidad o la continuidad intermedia o la no continuidad del proyecto de la 4T. Y esto significa que el programa, las acciones, los proyectos de Andrés Manuel López Obrador sigan caminando y sigan evolucionando en forma positiva. Por eso creo que, sin dejar de reconocer el telón de fondo de los temas coyunturales que estamos comentando, sí hay un tema central. Para mí el tema central sería cómo ven ustedes que se va a decidir el proceso de elección interna que está teniendo el país, que tiene muchas particularidades. O sea, el proceso de elección es muy diferente a todo lo que ha venido ocurriendo en el país en los últimos 30, 40 años. Claro, yo creo que aquí me llama la atención ambas posturas de lo que están diciendo, de lo que está respondiendo el gobierno del estado a las peticiones de la sección 22, y me llama la atención porque me pregunto hasta qué punto el gobierno del estado tiene un espacio de operación delante de las reformas educativas que implementó el gobierno federal, porque eso ya está establecido, es parte de la ley. Justamente antes de que se reformara en 2012, el artículo 3 tenía unas 200 y tantas palabras. Después de la reforma del 2012 se fue a como 2000 y tantas palabras, y ahora quién sabe cuántas, hubo una reducción. Y cuando llegan las reformas educativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se hace una reestructuración de fondo del artículo 3, 31 y 73, me parece que fue lo que se reformó, sino que se queda con la estructura que ya venía de 2012 y se hacen unas modificaciones, se derogan algunas cosas, pero en esencia el apartado viene prácticamente, o sea, es como trabajar sobre él en lugar de haber propuesto algo completamente diferente. Entonces ahí yo me pregunto, ¿por qué si existía la posibilidad
de que hubiera una transformación educativa de fondo en el país, se optó por quedarse con el modelo del 2012, haciendo derogaciones, cortando algunas partes del texto, modificándolo, pero no de raíz, no sustancialmente. Y hasta qué punto el gobierno del estado ahorita en Oaxaca tiene la posibilidad de responder a los maestros si ya en la ley está establecido como está establecido. Y creo que sí es importante hablar de cómo se va a establecer la ley estatal de educación, porque al final de cuentas siempre son como las instituciones y las lideresas y los líderes de las instituciones los que toman las decisiones, y al final el hecho de que digan, va a participar los padres de familia, van a participar los académicos, van a participar, queda en una cúpula y no baja, que fue lo que pasó en las reformas de 2019, porque sí se invitó al diálogo, se invitó a que los académicos dieran sus posturas acerca de las reformas que traía el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero muchas de esas fueron omitidas y llegó al Congreso, se votó y quedó. Entonces es bastante curioso para mí esto, porque creo que puede pasar lo mismo aquí en Oaxaca. Si en el 2012, con todo el poder que tenía la 4T para cambiar la educación en México, no se logró, ¿qué nos da las garantías de que aquí en Oaxaca, con las condiciones que tenemos en este momento, vaya a ocurrir? Bueno, yo creo que lo que hay que entender a nivel federal, nosotros quisiéramos que el país fuera más a la izquierda, pero la 4T en su conjunto no coincide con esta visión. El propio presidente es una suerte de mediador entre todas las posiciones que se expresan al interior de la 4T. Hoy, por ejemplo, vemos el candidato a gobernador de Coahuila, de la 4T, y es un empresario. No es un hombre que haya corrido por el carril de la izquierda, y está dentro de la 4T. Vemos a personajes que están en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados con posiciones políticas más cercanas, no tan cercanas a la izquierda. Y entonces, ¿qué pasa en el país? ¿Por qué ese rumbo que no da un viraje radical en algunas cosas? A mí me gustaría que lo diera, por supuesto, pero también entiendo que no hicimos una revolución, que apenas si ganamos unas elecciones, y entiendo que es un proceso que de alguna manera todos los procesos que se están desarrollando en la llamada 4T tienen que contar de alguna manera con una aprobación o un consenso social. Y entonces los consensos sociales en muchos momentos no se construyen con acciones de carácter radical. Por ejemplo, el país estaba dividido en que si habría que castigar o no a los expresidentes. Y cuando se convocó una consulta, la participación no se desbordaron las urnas, diciendo, pues castiguemos a los expresidentes. Y entonces el presidente López Obrador tantea el terreno y dice, hasta acá, ¿no? Y él no lo considera como una prioridad de ese momento. Y otros decimos, ¿cómo es posible que se queden en la impunidad estos personajes? Y efectivamente, o sea, es indignante, ¿no? Pero también es una realidad de que el sur tiene una visión de país, hay una visión de país preponderante en el sur. Otra visión es la del centro y otra visión es la del norte. Y entonces el presidente de la República tiene que equilibrar entre esas visiones y tratar de echar a andar su proyecto, porque votamos por una persona, le dimos el poder a esa persona. Y entonces en el proceso educativo sucede algo similar. La CENTE empuja fuertemente hacia la izquierda, pero el CENTE es un ente nacional que es uno de los sindicatos más poderosos de América Latina, como CENTE. Y la CENTE es la vanguardia de la lucha antineoliberal en América Latina. Y ahí están conviviendo esos dos. La CENTE nunca le ha interesado salirse de CENTE, porque también defiende primero los derechos laborales de los trabajadores y considera que ahí está bien para defender sus derechos y dar la lucha al interior. Entonces, pero si a eso le agregamos, yo escuchaba a un escritor decir, bueno, es que es muy fácil para nosotros decir, es que el presidente así con tal o cual personaje, por ejemplo con los capos, pero también hay una serie de mafias económico-políticas y mafias hasta delincuenciales que presionan
de 20,000 maneras, ¿no? De 20,000 maneras. Y un poco también en estos momentos debiéramos los mexicanos y mexicanas, y más quienes nos interesamos por lo político, por la red pública, estudiar cómo se ha enfrentado a las mafias en otras partes del mundo, porque también es una realidad. Hoy nos estamos enfrentando a poderosas mafias globales que tienen una alta incidencia en México. Por ejemplo, David nos puede ilustrar de la economía mexicana, qué porcentaje de ese dinero que se está moviendo en la economía se genera en procesos que colindan con el crimen. Es interesantísimo. ¿Cuánto dinero se está generando? ¿Dónde está ese dinero? Pues está en los bancos, está en las grandes empresas constructoras, está fluyendo y está de alguna manera aceitando motores económicos en este país. Mira, hay un libro que sale mucho ahorita a la colación. A mí me encanta. Dice que pensar, ponerse en hombros de gigantes te da muchas facilidades, ¿no? A veces no son tan gigantes, pero sí son pensadores críticos que vale la pena resaltar. Mira, el último libro, Paola, Flavio, miren, el último libro de Cepeda Patterson establece un análisis sobre el proceso electoral de 24. Y sin lugar a dudas, su principal conclusión es las particularísimas condiciones en que se va a dar este proceso. Pero va a una conclusión más a fondo. Comenta, en este momento, Andrés Manuel López Obrador se mueve en dos disyuntivas. Uno, la continuidad de su programa. Si él piensa en la continuidad de su programa, sin duda, su candidata va a ser Claudia Sheinbaum. Y todos sabemos por qué, sin dar más detalles. Pero el otro corte de la tijera con el que se está enfrentando Andrés Manuel López Obrador es la garantía de que esta política pueda tener continuidad práctica. Y en esa continuidad práctica yo creo que le preocupa mucho que estar en el mismo ring. Él sabe lo que es estar subido al ring, pero también sabe de las habilidades que él tiene. Y siento que en el análisis que está haciendo sobre las condiciones reales de Claudia Sheinbaum, según el libro de Cepeda Patterson, le establece dudas, y que estaría viendo, a pesar de que no siente que todos sabemos que la posición de Marcelo Ebrard está un poco más cercana al capitalismo empresarial y menos sobre un endurecimiento o un fortalecimiento del movimiento de izquierda. Pero es la garantía de la perdurabilidad. A juicio de una de las principales conclusiones de Cepeda Patterson es precisamente eso. Andrés Manuel se está moviendo en una tijera. Si va por la continuidad, es Sheinbaum. Pero el asunto no está totalmente decidido, dice él. Si va por la garantía de la continuidad del proyecto que él está interesado también en mantener, tiene que estar pensando en Marcelo Ebrard como una mejor posibilidad de manejos, de conocimiento de los entresijos políticos que se mueven en los hilos del poder y sobre todo una realidad política que él ha tocado vivir. Insisto, Andrés Manuel ha enfrentado al monstruo y sabe de qué tamaño es y sabe la importancia que tiene de una buena decisión. Mira, la semana pasada hicimos una reflexión sobre el libro de Patricia Carbó sobre la decisión de Cárdenas sobre quién iba a suceder. Sin lugar a dudas. Y luego Cuauhtémoc Cárdenas publicó un artículo muy fuerte. Sí, pero yo creo que él no leyó tanto el libro y él está pensando en otras cosas, ¿no? La verdad es que yo no quisiera decirlo porque para mi generación Cuauhtémoc Cárdenas fue un ícono, ¿no? Pero es un ícono que ahorita nos está decepcionando a todos, ¿no? Mira, yo creo que la principal conclusión que deja el libro de Patricia Carbó, el presidente que no tuvimos, sin lugar a dudas, es que lo que más pesa en el ánimo del presidente para tomar la decisión si el general Mújica iba o no sucederlo, es el resultado que tuvo Mújica como gobernador de Michoacán. O sea, cuando fue gobernador de Michoacán, los sectores empresariales se le pusieron enfrente y Mújica no supo manejarlos. No supo manejarlos y no supo darle continuidad al proyecto de revolución. Y al final termina confrontados con ellos, tan confrontados que según el libro de Patricia Carbó,
lo mandan a eliminar, las fuerzas revolucionarias lo mandan a eliminar, pero así físicamente, y él toma la decisión sana de retirarse a tiempo. Esa decisión o esa condición de coyuntura tan extrema, yo creo que es lo que mayormente pesa en el ánimo del general Cárdenas a la hora de pensar en la sucesión presidencial. Entonces, pensemos que el proyecto de nación no está completamente resuelto, que la coyuntura electoral no está completamente resuelta. La única confianza que podemos tener los mexicanos, de verdad, es que políticamente México está en hombros de un gigante. Y el gigante se llama Andrés Manuel López Obrador. Yo no tengo ni la menor duda que en la lectura de la coyuntura política, Andrés Manuel va a tomar la decisión correcta. Porque yo creo que si algo ha visto y ha analizado concretamente en su lucha cotidiana y en los enfrentamientos cotidianos que ha tenido con la clase empresarial y con los sectores conservadores, es la resistencia que tienen estos a perder los privilegios. Creo, al final, cuando se analiza, comentaba de inicio el libro de las causas, ¿por qué fracasan los países? Al final, cuando se desentraña las causas a juicio de las conclusiones de este texto, cuáles son las causas reales de por qué fracasan los países, dicen, no es cultura, no es educación, tampoco es geografía, es finalmente los acuerdos o la resolución política que internamente tienen estos países y que tienen capacidad o no para controlar las fuerzas disruptivas que tienen dentro de sus economías. O sea, si no puedes controlar a quienes están buscando beneficiarse y tener la partida de león a costa de toda la sociedad, eso no vas a tener control político sobre ellos. Y si no tienes control político, no tienes forma de garantizar un proyecto alternativo de nación. Yo creo que ese es el enorme mensaje y es quizás el asunto que cabalmente no ha sido analizado en la coyuntura. Es cierto lo que tú dices, ¿no? No tuvimos una coyuntura a nivel de una revolución, pero sí tenemos una transición política. Y en la transición política creo que Andrés Manuel López Obrador ha puesto el acento en los puntos. Tiene otra gran ventaja. Si bien es cierto que no pudo construir un gran partido político, como Moreno no le dio tiempo, pero sí pudo pulverizar a la oposición. Y esa es una de sus grandes ventajas. Por eso tiene un margen, digamos que amplio. Yo tengo otra tesis, ¿eh? Ajá. Mira, para mí la tesis de por qué actúa la oposición como actúa es precisamente como producto del tipo de acuerdo político que tuvo entre el PRI y los sectores conservadores. Es decir, había tal control en la política y en la economía que estos se acostumbraron a no luchar, se acostumbraron a no hacer política, se acostumbraron a echarse en la hamaca y a vivir prácticamente de los dictados y del control político del PRI. Entonces, estamos agarrando... Sin embargo, el PRI era una maquinaria casi perfecta diseñada para el saqueo desde arriba hasta abajo. O sea, por donde le busques, en las estructuras gubernamentales, el corporativismo, todos los mecanismos era una maquinaria perfectamente aceitada, perfectamente, era un monstruo. Y ese monstruo en estos momentos está dividido, confrontado, pulverizado, cooptado. O sea, Andrés ha sabido descomponer esta maquinaria y donde le es útil la ocupa. Es una realidad. Y luego el PAN, de la misma manera, era un partido que tenía cierta presencia territorial no muy fuerte, pero un discurso, digamos, de opositores, etcétera, muy construido durante muchos años. De la misma manera. Permíteme un símil para que podamos entendernos. Sí. Mira, yo veo a la oposición como un niño extremadamente consentido, remilgoso, maleducado, sin trato con la gente. Entonces, ahora que lo sueltan, ahora que ya es adolescente y lo sueltan a que lucha por la vida, no sabe qué hacer. Sale a la calle y empieza a trompicar y empieza a decir sin razones y tonterías y empieza a actuar a tontas y a locas. Y por el otro lado, te encuentras a un líder que ha crecido durante todo el proceso de transformación social, la ha vivido en la oposición, y esa oposición o ese espacio lo ha convertido, lo ha pulsado, lo ha bruñido y lo ha convertido en un titán de la política. Mira, yo cuando oigo el discurso o la figura o el texto de Cosío Villegas con respecto a la radiografía que hace del movimiento liberal, cuando dice que este grupo liberal que está por cambiar las estructuras políticas de México se convierte como titanes.
Como gigantes. Como gigantes, sí, son titanes, Ajá, sí. Te lo juro que yo siempre pensé y siempre pienso en Andrés Manuel López Obrador. Yo te lo confieso y lo digo abiertamente. Yo, entre más conozco y veo y analizo la obra política y económica de Andrés Manuel López Obrador, más estoy casado con su proyecto político. Creo que sí, sin duda, todos estamos de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno sin igual en la política a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Y creo que ahí está el meollo de todo el asunto cuando hablamos de la transición de pasar 2024 a 2030, ¿quién va a suceder? Creo que ahí está, porque acaba de expresarlo muy bien David Viloria al decirnos que AMLO se forjó en la oposición, pero ninguno de las personas que aspira a sucederlo se forjó en la oposición. No, ninguno de ellos ha recorrido el mismo camino que él. Entonces es evidente y hay que empezar a poner eso sobre la mesa. Ninguno va a ser él. Entonces, si ninguno va a ser él y hay que decidir entre una negociación con los grupos de poder que tienen el poder económico o hacerlo con alguien que sí vaya a contribuir. Pero ¿sabes qué, Pau? ¿Sabes qué es lo grave? Que ninguno es él, pero la situación o la coyuntura ni política ni económica va a cambiar. O sea, el reto va a exigir un líder muy parecido a Andrés Manuel López Obrador. Y ninguno lo es. Exacto. Y ahí es en donde vamos a empezar a preguntarnos si realmente el proyecto de nación que ha sostenido el presidente durante los últimos 5 años va a ser algo que sí es posible que continúe. Realmente, independientemente de quién elija, sí existen posibilidades de que este proyecto de nación continúe, porque puede que elija a Claudia Sheinbaum y nos llevemos un chirapazo, o que elija a Ebrard y tampoco ocurra. En realidad es un volado al azar. Nada da garantías de que el proyecto continúe. Una de las características de Andrés, se ha hablado mucho de ello, pero una de las características es que conoce con qué piezas cuenta en cada parte de la República. Cuando él recorrió todos los municipios del país, no nada más los 570 de Oaxaca, yo hace unos días recordaba un recorrido, por ejemplo, por la Cañada, ¿no? En una parte de la Cañada se quemó una camioneta, en otra se fue al barranco y no se detuvo. En otra llegamos y encontramos a un joven que en su intervención en Santa María Pápalo cita a Albert Camus y habla del hombre rebelde, ¿no? Y entonces al licenciado, en ese momento el licenciado, le impresiona la cita y al final del evento lo llama y le dice: ¿qué estudias, joven? Me gustó mucho tu discurso, te felicito. El joven todo emocionado le dice: pues no estoy estudiando porque no tengo recursos. ¿Qué te gustaría estudiar? Me gustaría estudiar en la Ciudad de México una licenciatura. Dice: yo te consigo una beca. Vámonos a México y te vas a estudiar a la universidad. Entonces el chico todo emocionado se va a México, llega a la casa de Andrés Manuel, Andrés le consigue una beca y se va a estudiar. Ese es el presidente. Y entonces conoce el país. Por ejemplo, me decía, las organizaciones sociales en Oaxaca, Flavio, mira, la verdad, ustedes no son organización. Y me cuestionaba. Yo he recorrido los 570 municipios y pregunto qué organizaciones hay aquí. Y la única organización que tiene presencia en todo el estado es la sección 22. Me decían, ¿no? En cada municipio donde voy me recibe un maestro o una maestra. El encargado, si no es presidente municipal el maestro, es el maestro de ceremonias. Y si no, es el secretario municipal. Y si no, es el asesor del presidente. Y si no, está ahí como líder de la comunidad. Pero ahí están presentes los maestros en todo el estado. Entonces no me digas que las organizaciones sociales, me decía, deben ponerse a trabajar para tener verdadero arraigo. Es un personaje que conoce. Y en el caso del trato, de quién tiene experiencia en el gobierno, quién sabe hacer mejor las cosas, por supuesto, yo no digo que no se puede equivocar, pero él conoce mejor que nadie con qué gentes cuenta. Por ejemplo, Pablo Gómez. Él sabe el papel que jugaba Pablo Gómez en la Cámara de Diputados, y me comentan en corto algunos amigos que cuando fue el golpe en el Distrito Federal, que perdimos un importante número de alcaldías en el Distrito Federal y en el Estado de México, una de las cosas que más le dio mucho coraje es que Pablo Gómez no hubiera ganado, le hubieran ganado la elección a Pablo Gómez. Dice, ¿quién va a jugar el papel que juega Pablo Gómez en la Cámara Federal? Decía, pero como lo conoce y sabe las capacidades de Pablo, lo acomoda y lo propone
en la unidad de inteligencia financiera, ¿no? O sea, conoce con las cartas con las que cuenta, porque ha convivido durante muchos años con toda lo que era la fauna de la oposición, y sabe quién sabe hacer qué cosas, ¿no? Y así pero ¿sabes qué? Precisamente volvemos al punto, mira, el tamaño de desigualdad del país, yo creo que lo podemos trazar en un reloj. El hombre más rico de México representa el 60% de la riqueza que tenemos, o la riqueza que tenemos el 60% de mexicanos. De ese tamaño es la desigualdad de México. Pero esto no es un dato. Detrás de ese dato económico hay relaciones políticas, hay condiciones de poder, hay poderes oligárquicos que se extienden no solamente a nivel de sectores de industria, sino también de regiones y de estados. Y ese fenómeno, ese monstruo, es el que está enfrentando todos los días Andrés Manuel López Obrador. Entonces tú me dices que Andrés Manuel sabe manejar las fichas y estamos cayendo en más de lo mismo. Efectivamente, tenemos un líder que en este momento está leyendo la coyuntura y que se está moviendo en armonía. La gran pregunta es, después de que porque a mí no me queda la menor duda, y todas las referencias y las tendencias lo señalan, Andrés Manuel se va a retirar. Está muy cansado y se va a retirar políticamente. Va a ser muy difícil, aunque todo el mundo piense que no. Yo sigo pensando que el desgaste político de la presidencia de la República lo está dejando sumamente mermado, y que va a seguir participando en política, pero con respeto. Él no va a hacer una segunda reedición del maximato. Él respeta mucho la historia y va a dejar que los presidentes y que la política del país corra con mayor libertad. Pero la duda que me queda es, precisamente después de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué? ¿Dónde está aquel personaje, aquella fuerza política, aquel partido? ¿Dónde está políticamente la substancia que le va a llenar las botas a Andrés Manuel López Obrador? El problema es ese, que tenemos un gigante, y detrás del gigante o después del gigante, ¿qué? Ese es el problema para el país. Esa es la gran disyuntiva que va a vivir en la presente elección presidencial de 2024. Nos enfrentamos, yo creo que sin lugar a dudas, al momento más paradigmático de la historia política del país. Estamos teniendo los atisbos, los resultados y la frecuencia concreta de lo que puede transformar al país. Decía yo, estamos hablando de teorías de que por qué se transforma el país, y estamos diciendo que el control político animado con el control económico ha sido lo que daña a los países y lo que detiene el desarrollo de las naciones. Bueno, pues eso fue lo que resolvió Andrés Manuel López Obrador, y lo que está resolviendo todos los días, lo que está atinadamente atendiendo con carpetas y con agendas específicamente en cada una de las mañaneras. Y la pregunta es, ¿quién más capacitado que él para saber de qué tamaño es el monstruo y qué tan filosas son las fauces? Y yo creo que cuando voltea a izquierda y a derecha, la gran pregunta que debe hacerse es, ¿quién de todos los que están aquí a un lado mío tendrá los tamaños, las consistencias y las capacidades suficientes para seguir, no digamos en la continuidad del proceso de la 4T? Porque siempre nos ha quedado claro que en este momento este es un proceso de transición. Lo que necesitamos es el empujón hacia la transformación. Y si en la transición tuvimos un gigante, en la transformación deberíamos tener un supergigante. Yo les pregunto a ustedes, ¿me pueden dar algunos nombres? Pues es que tienen que salir de donde están. Yo creo que Claudia Sheinbaum es la gente, por más la más experimentada, la que tiene más coincidencias, la que tiene una sólida formación profesional, y que es la que garantizaría la continuidad del proyecto. Porque además hay un proyecto que está caminando, hay un proyecto de gobierno que se está perfilando. Yo creo que Andrés Manuel de alguna manera hace pedagogía todos los días con las formas de cómo maneja la economía, con las formas cómo maneja la política social, con las formas de cómo maneja la comunicación. Nos está enseñando, si no queremos aprender, pues allá a nosotros no nos deja. Estamos cerrando. Claro, y también creo que es importante, también es importante señalar que el país ya no es el mismo. El país está despierto, está politizado, y creo que también va a jugar un papel muy importante en las siguientes elecciones y la gran transformación que ha tenido el país
en su participación política. Yo quisiera solamente de salida ya y de despedida, no sin antes agradecerle la intervención de ambos en esta reflexión vespertina, es volver a los entretejes o a los señalamientos concretos del estudio de Patterson. De veras que es interesante el libro. Es si el corazón de Andrés Manuel decide, va a ser Claudia Sheinbaum. Si la continuidad del proyecto de izquierda decide, va a ser Claudia Sheinbaum. Si la concepción ideológico-política del país diferente decide, va a ser Claudia Sheinbaum. Pero si decide la continuidad de la operación política del gobierno de la 4T, ya no pinta tan sencillo, ¿eh? Y está pensando en alguien que tenga estos amarres, estos manejos, estos conocimientos de fondo, estos achiques, estos aprietes. ¿Dónde haber aprendido? ¿Será Camacho Solís quien le vence? No sé quién. Pero sabe, lo dicen así, que necesitan estos políticos habilidosos que manejan y que controlan y que saben mover los hilos y los resortes del poder para ya no digamos que tengamos continuidad como proyecto de la 4T, sino que se tenga continuidad como gobierno de la 4T. Yo creo que cerrando, que hay un factor que no debe dejarse de lado, es que en el mes de agosto se va a tomar la decisión, va a ser pública, va a ser una decisión muy observada, la vamos a observar con lupa desde 1000 ángulos y luego entonces va a ser una decisión que se tiene que corresponder con lo que la ciudadanía esté opinando en ese momento. Porque si bien es cierto que se van a dar a conocer las encuestas de Morena, que Morena usó, van a ser públicas, cuestionadas, también van a haber decenas de encuestas más, ¿no? Y decenas de opiniones más. Y vamos a observar también la gente que está pensando. Creo yo que se están generando procesos de acercamiento por parte de los principales candidatos y queda muy claro que hay dos punteros, Claudia y Marcelo, y que hay un tercer lugar, va Noroña. Los otros están quedando bastante rezagados y estamos ya a escasos 70 días de que la decisión se tome. Entonces, en estos días va a ser candente las cosas. Hoy mismo vimos en Coahuila lo que sucedió y es un elemento que nos está dando claridad de cómo se va a cerrar todo, ¿no? Entonces, así quedamos y muchas gracias, Paola. Muchas gracias, David. Al contrario, gracias, Flavio. Gracias, Paola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.